Gracias. Ahora es momento de ir a las 11 del 11. Mire, esta mañana nos acompaña Humberto Roque Villanueva. Usted lo conoce muy bien, expresidente nacional del PRI. Humberto, bienvenido. Gracias, Ricardo. Es un gusto estar en tu programa. Humberto, te vas a enojar conmigo. Hoy, a poco menos de un mes de la elección presidencial, es un pecado decir para muchos mexicanos que van a votar por el PRI. No me voy a enojar, simplemente voy a entender que esa es una realidad psicológica a la que nos ha conducido toda una campaña que ha durado casi todo el sexenio para desprestigiar al gobierno y al PRI, que en algunos casos merecemos ese desprestigio, pero no en la totalidad de los casos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy de acuerdo contigo, se echó a caminar toda una campaña? Sí. Yo lo empecé a denunciar desde hace muchos años, me han puesto una paliza, lo cual no me preocupa, pero sí entró en tierra fértil esta campaña. Sí, entró en tierra fértil y ahí habría que releer a Humberto Eco, que tú lo has citado muchas veces, porque para empezar coincide con este boom de las redes sociales y con cualquier desgaste de gobierno, como lo veremos seguidamente en cualquier país y seguramente en el nuestro también, con el gobierno que sea. A ver, parece que es como muy injusto. Se van a enojar algunos conmigo, insisto, tienen derecho, pero me parece que también es cierto esto que voy a plantear. Hay cosas que están muy mal en México, pero se han hecho otras muy bien. Tenemos como nunca inversión externa, tenemos como nunca creación de empleo, tenemos como nunca estabilidad económica, no hay crisis económica a pesar de lo que digan. No la hay. Y esto es algo que nos beneficia directamente a los bolsillos, a la casa, etcétera. ¿Por qué no se reconoce? No se reconoce por toda esta campaña que ya habíamos comentado previamente y que desde luego tiene una orientación política muy clara. Yo entiendo que el que es opositor tiene que criticar, pero la crítica tiene un límite en el que se respete un mínimo de veracidad. En este caso se ha tratado de las peores calumnias muchas veces, pero sobre todo no dejar que el público reconozca lo que sí está bien. Tú has mencionado algunas, hay muchas otras, hay obras de infraestructura, lo que durante muchísimos años no se intentó, que es la creación de un nuevo aeropuerto, se logró en este sexenio y se va a culminar satisfactoriamente para el bien del turismo y el bolsillo de los mexicanos. A ver, acabas de tocar otro de los elementos fundamentales, turismo, estamos en uno de los lugares privilegiados. Cierto. Las reformas empezaron a funcionar, en algunos casos muy bien. Por ejemplo, el tema pues de la reforma de telecomunicaciones, hoy casi se duplicó el número de teléfonos, la gente ya tiene mucho más barato el uso de la tecnología y demás. ¿Qué tanto impactaron las reformas para bien? Bueno, impactaron mucho, incluso la fiscal, que no es popular, yo lo entiendo, nos logró prevenir el tema de la reducción del precio internacional del petróleo. O sea, y nos dimos cuenta cuando pasamos de ser un país petrolizado a un país que tenía sus recursos sus propios recursos fiscales. Ni cuenta nos dimos. Así es, y esto es una hazaña. Claro, por supuesto que a nadie le gusta pagar impuestos, pero en los hechos no hay nación que se pueda el lujo de no tener los impuestos. Ahora, la parte negativa, Humberto, ¿qué cosas tú conociste al PRI como pocos lo conoces? ¿Qué cosas le quitarías al PRI ahorita en este momento? Bueno, mira, yo creo que mucho de los problemas del PRI tiene que ver con la selección de sus candidatos. Es decir, no hemos logrado, en mi opinión, un elemento totalmente democratizador en la toma de decisiones de los candidatos. Es decir, prevalece mucho respetar el acuerdo con el gobernador, saber qué se opina en tal o cual Secretaría de Estado, para ver si se va a impulsar un determinado diputado que a la larga será presidente de una comisión que tenga que ver, etcétera, etcétera. Creo que eso lo podemos mejorar. Entiendo que la división entre candidatos por mayoría y plurinominal permite una combinación adecuada, pero sí creo que tenemos un problema serio en la forma en que seleccionamos nuestros candidatos. A propósito de candidatos, hoy el PRI tiene un candidato que no es militante. Así es. Que ha trabajado tanto en gobiernos del PAN como del PRI.
es el que tiene la mejor hoja de servicios de todos, sin embargo, no está como puntero en las encuestas, Humberto. Bueno, José Antonio Meade es un hombre, además de muy honorable y muy capaz, verdaderamente un funcionario ejemplar. No está en las puntas, efectivamente, en este momento, por el voto oculto del PRI. Pero yo no tengo la menor duda de que en la medida que se acerca a la fecha electoral, vamos a ver un repunte de José Antonio y, en mi opinión, el triunfo de él en las elecciones del 1 de julio. A ver, acabas de decir una de las cosas que me parece que son uno de los grandes misterios, no solamente de esta elección, sino del propio PRI, el voto oculto, Humberto. Sí. ¿Qué está pasando ahí? Mira, la reacción, y tú la has comprobado en carne propia. La he sufrido. Pero es para cualquiera de los gentes que está con su celular. Es decir, apenas hay una opinión favorable al gobierno, al PRI o a su candidato, y de inmediato, de manera automática, y me imagino que muy bien orquestado, viene una paliza. Esto ya se ha comprobado en otros países y desde luego en México. Hay una inhibición natural que a la hora de la hora se revierte y dice, bueno, ya me cansé de que me estén intimidando, yo voy a votar de acuerdo a mis convicciones, y nadie duda en este país, Ricardo, que el hombre más capacitado para dirigirlo se llama José Antonio Meade. Pero, ¿por qué no sale digamos, esa aceptación ni en encuestas, ni en pláticas, no aparece por ningún lado? No, en pláticas sí. Y yo te lo digo porque todo el día platico, pero totalmente, desde médicos, ingenieros, evangélicos, católicos, de todo lo que tú te puedas imaginar, y no encuentro una sola voz que diga que el mejor preparado no es José Antonio Meade. Por lo que escucho, tú estás seguro de que va a ganar. Yo estoy convencido que va a ganar. A ver, tú le sabes este tema. ¿Qué necesita, digamos, en el esquema del día de la elección? ¿Cuántos votos, por ejemplo, necesita para ganar? ¿Porcentaje o número de votos? Bueno, mira, en porcentaje yo diría que se requiere aproximadamente el 35% de los votos. Yo tengo una experiencia que tú también como comunicador tienes. Hubo encuestas en el caso del candidato Enrique Peña Nieto, que lo ponían más o menos como está ahorita López Obrador. Al inicio del mes de mayo, de hace 6 años, traía los mismos números. Sí, es impresionante. Y sin embargo la realidad fue otra. Es decir, tuvimos una elección que afortunadamente ganó muy bien el ahora presidente Peña Nieto, pero que no ganó con la votación que se decía. Entonces, esto está comprobado en el Brexit en Estados Unidos, en el caso de Trump, en el caso de Francia, y lo que puede suceder en España en cualquier momento. Claro. Entonces digo, seamos razonables, seamos cuidadosos y prudentes para saber hasta dónde le hacemos caso a las encuestas. A ver, Humberto, hay un riesgo en todo esto de las encuestas y me parece que es plan con maña, lo digo deliberadamente. Nos están haciendo creer que no hay vuelta y que la elección ya está definida. Y si ocurre, como tú lo estás planteando, que al final gana José Antonio Meade, el primer grito va a ser fraude. ¿Qué va a hacer el PRI? ¿Qué va a hacer la sociedad? ¿El Estado mexicano está preparado para una hecatombe de este tamaño? No va a haber tal hecatombe. Sí se va a soltar el llamado tigre que por ahí ha mencionado López Obrador, pero está desconociendo la fortaleza de las instituciones en México. Tenemos, para empezar, 2 órganos que son totalmente autónomos, Ricardo, totalmente autónomos, que es el INE y el Tribunal Electoral. Pero además el Tribunal Electoral pertenece al Poder Judicial Federal. O sea, está también la Suprema Corte de Justicia. En los hechos, la parte electoral es como si fuera una sala más de la Suprema Corte de Justicia. Y se diga lo que se diga, es una Suprema Corte de Justicia que ha logrado impartir verdaderamente cátedra en muchas materias. Entonces, y tenemos un sector privado importantísimo que, por cierto, pues ya entró en conflicto con el señor López Obrador, pero que es un sector importantísimo para la vida nacional. Nadie está peleado con su salario, Ricardo. Claro, sí, bueno, eso sería una locura. A ver, dime sobre esto del pleito del señor López Obrador con los empresarios. Te pongo un escenario. Hace 2 años, en 2006, muchos cercanos a López Obrador aplaudían que empresarios de Estados Unidos llamaban a votar en contra de Trump
que medios de comunicación, New York Times y otros, dijeran, cuidado con el populismo de Donald Trump, apalearon al presidente porque invitó al candidato Donald Trump. Cierto. Y todos esos hoy están aplaudiendo el populismo de López Obrador y se enojan porque empresarios mexicanos dicen, cuidado, ni siquiera llaman a votar. No están diciendo cuidado. Cuida tu ingreso, cuida tu salario, revisa tus cuentas y estate preparado para cualquier eventualidad. ¿Por qué esta doble moral? Bueno, porque eso es muy común de la gente que se fanatiza, mi estimado Ricardo. Y hay que reconocerle una característica del Obrador. Ha logrado fanatizar a una parte de la sociedad mexicana. Nada más que esa parte de la sociedad mexicana que trae él en una proporción interesante, no está tan vinculado al sistema económico como el resto de la sociedad. Por eso él cree que el tigre se puede nutrir de los ambulantes, de la gente que no tiene trabajo, de los ninis, y de ahí sus ofertas precisamente. Pero se le olvida que el resto de la sociedad mexicana se rige por instituciones y las instituciones van a operar, gane o pierde el López Obrador.